Biblia, hermanos, la tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos todos hoy. Danos aliento, esperanza, fortaleza, disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Identidad saludable es nuestro tema del mes y estamos a punto de terminar porque este es el penúltimo domingo del mes. Y nuestro texto, Romanos 8:17, si lo tenemos en la pantalla, lo leen conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es, por así decirlo, una declaración de identidad muy importante de lo que somos los cristianos. Pero el día de hoy, hermanos, tengo este mensaje. Nuestra identidad se basa en la gracia que es por la fe. Digamos que abordaremos una doctrina fundamental, la doctrina tal vez, no tal vez, sin duda, la doctrina más fundamental, más importante de la fe cristiana. La abordaremos porque en el pasaje que hemos estado leyendo está integrada. Y déjame introduzco de la siguiente manera. Los seres humanos cambiamos constantemente. No deberíamos tener problemas con el cambio, con la renovación, con la transformación, porque constantemente cambiamos. No hay más que dejar de ver a un nieto durante una semana para darnos cuenta de los cambios que experimentó, ¿no es cierto? A una persona y ¿qué te pasó? ¿No? Ve usted a unos compañeros de la prepa, Dios santo, llega a su casa y dice a su esposa: dime que no me veo tan amolado como mi compañero, ¿verdad? Algo así. Cambiamos. Los niños crecen y cuando dejamos de crecer, porque ya llegamos a una etapa determinada, decrecemos. Yo no sabía eso, pero yo medía 1,82 y ahora mido 1,80. De verdad, me he medido, no que medía 1,82, me midieron mal, los centímetros de antes eran más chicos, o qué pasaría. No, pues uno decrece. Ya me explicaron que entre las vértebras hay unas cosas así que amortiguan y que esas se van empequeñeciendo, especialmente si hace uno deporte. Bueno, cambiamos. No debería ser tan difícil, insisto, pero el cambio más radical, la transformación más extraordinaria que un ser humano puede experimentar es cuando viene a Dios, cuando experimenta a Dios. De perdido a encontrado, de condenado a salvo, de mundano a santo, de una vida con propósitos terrenos y materialistas a una vida con propósitos eternos, de una vida sin esperanza a una vida llena de fe, esperanza y amor. En este examen que hemos estado estudiando, ese es el cambio más radical. En este examen que hemos estado estudiando ustedes y yo, hemos hablado de esto, de la transformación. ¿Recuerdan? Jesús hizo a sus discípulos 2 preguntas muy importantes. En resumen, para nosotros estas serían las preguntas: ¿quién es Jesús para nosotros? Y la otra, ¿quiénes somos nosotros entonces? De la primera pregunta depende la segunda. Si podemos decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Viviente, el que nos salvó, entonces ya sabemos que somos discípulos, santos, encontrados y todo lo que dijimos antes. Así que de la primera respuesta depende la segunda respuesta. De saber quién es Jesús, depende que sé quién soy yo. Ahora bien, en este examen que hizo el Señor Jesucristo, que ya hemos estudiado, esta es la cuarta ocasión que hemos estudiado en estos sermones de estos domingos de este mes de la identidad saludable. En este examen que le hace el Señor a sus discípulos hay un detalle muy curioso. Se le llama en teología el secreto mesiánico. ¿A qué se refiere eso? Ya lo mencioné en uno de los sermones, no sé si el pasado o el antepasado. No nos enfocamos en eso, pero ahora lo haremos. ¿Qué es el secreto mesiánico? En Mateo 16:20, después de que el Señor Jesucristo hace el examen a sus discípulos y de que Pedro responde correctamente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor hace una serie de declaraciones y en esa serie de declaraciones incluye esto. ¿Lo leen conmigo? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Qué? Como dice el cómico aquel, que alguien me explique. ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías, que algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro contesta correctamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Le da identidad, porque de saber quién es Jesús, sabemos quién somos nosotros. Y yo también te digo que tú eres Pedro. No era su nombre era Simón, pero le pone Pedro para simbolizar que es una roca de la iglesia. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sigue hablando Jesús, y luego dice: no le digan a nadie. ¿Qué?
que alguien me explique. No solo está en Mateo, en Marcos, dice así, es la misma escena, y dice así, más brevemente, leen conmigo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y en Lucas 9, 21 a 22, léanlo conmigo también, por favor. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. A esto se le llama el secreto mesiánico. Ahora, está en los 3 evangelios, en esta narración de este incidente, cuando el Señor hace su examen a los discípulos. Pero en el evangelio de Marcos aparece muchas más veces, no solo en ese momento del examen, sino en muchas otras ocasiones aparece el secreto mesiánico. Parece que el evangelio de Marcos en realidad es el evangelio de Pedro. Marcos no es un discípulo de los 12. Marcos, todo lo que escribió se lo contaron. Él no es uno de los 12. Entonces él no estaba ahí. Pedro sí estaba ahí, y al parecer Pedro, que era algo así como su padre espiritual, su discipulador, le contó a Marcos esto. Entonces el evangelio de Marcos en realidad tiene la autoridad apostólica de Pedro. Y parece que Pedro recordaba muy bien lo del secreto mesiánico, porque Pedro nos lo hace ver en muchos otros pasajes. O Marcos, mire, déjenme leerles otros pasajes de Marcos en donde aparece el secreto mesiánico. Por ejemplo, el Señor, dice Marcos, no dejaba que los demonios declararan su identidad. Lean conmigo Marcos 1, 24 a 25, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Era un demonio, predicando el evangelio, diciendo que Jesús era el Cristo, y Jesús lo calla. Más adelante, Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba que hablaran los demonios, porque le conocían. Los demonios no necesitaban examen, ellos sabían quién era Jesús. Fíjese qué interesante. Ellos sabían bien claramente quién era Jesús, y el Señor Jesucristo no dejaba que dijeran eso. También pedía a quienes él había sanado que no dijera nada de lo sucedido. Lean conmigo ahora Marcos 1, 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Un leproso sanado, y Jesús le dice, no le digas nada a nadie, solo ve al sacerdote, como dice la ley, cuando ya eres limpio, tienes que ir y hacer esto y aquello, haz eso, pero no le digas nada a nadie. ¿No le parece curioso? No permitía que los demonios lo descubriesen otra vez, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él, ¿qué dice? Les reprendía mucho para que no le descubriesen. Otro milagro que pide que no sea declarado, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquella vez que sanó a una niña, dijo, denle de comer, no le digan a nadie. Es más, aparentemente se escondía de la gente. Dice Marcos 7:24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea, aunque no quería, lo encontraron y le cayeron encima a todos a que lo sanara, llorara por ellas, esas cosas, pero aparentemente se escondía de repente de la gente. Prefería que la gente no publicitara sus milagros. No ponía pancarta, sanador, llega a la ciudad. No, al contrario, no quería que supieran. Lean conmigo el texto donde surge esto. Y descendí, diciendo, no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Es más, pidió a sus discípulos que no le contaran a nadie la experiencia de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando se llevó solamente a 3 discípulos, Juan, Andrés y Pedro? Y tuvo una transfiguración. Pues después de eso, miren lo que les dijo. ¿Lo leen conmigo? Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado a los muertos. ¡Fiu! ¡Fiu! Esa última frase nos libera de algo, porque el Señor dijo, ¿sino qué? Cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Yo ya me estaba sintiendo mal. ¿Usted no también? Porque usted y yo no la pasamos diciendo lo que Él hace, ¿sí o no? Espero que sí nos pasemos haciendo lo que hace en nuestra vida y contando los milagros, pero Él dijo que a nadie dijesen eso. Pero cuando leemos esto, ¡fiu! Ya entendimos.
No quería que se hiciera eso hasta después de que Él resucitara. Ahora, ¿por qué el secreto mesiánico? ¿Cuál es la idea de esto? Insisto, Marcos lo tomó más en cuenta porque Pedro seguramente lo recordaba mucho. ¿Por qué el secreto mesiánico? ¿Saben una cosa? Hay algo importantísimo en esto. No es pequeña cosa eso. Es grave y serio entender lo del secreto mesiánico. Podemos hacer algunas conjeturas antes de ir a la respuesta que yo tengo para esta pregunta. Antes de ir a eso, algunas conjeturas. Algunos opinan que era una manera de provocar su fama. Pues mientras más les decía que no lo contaran, más lo hacían la gente. ¿Se acuerdan cuando salió una película aquí en México que se llama El pecado del padre Amaro? ¿Se acuerdan? Y hubo una campaña en contra de ver esa película y la campaña resultó que más gente la vio por la campaña. ¿No es cierto? O sea, cuando digan, no veas eso, mal lo ve la gente. ¿No es verdad? Algunos piensan que era una estrategia publicitaria. Yo no creo que eso, pero algunos piensan eso. Otros piensan que quería evitar que más gente le buscara para que le sanara, o sea, quería evitar las multitudes. Si hay evidencias, por ejemplo, en alguna ocasión el Señor Jesucristo estaba en la casa de Pedro en Capernaum, en la mañana muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, salió a orar, él solo se fue al desierto y se refiere afuera en la ciudad, y luego fueron por él los discípulos y le dijeron, Señor, la casa está llena de gente que te busca, y él regresó a la casa corriendo a sanarlos. No, de ahí se fue a otro lugar y dijo, vamos a otras ciudades a predicar el evangelio del reino, que a eso he venido. Sí aclaró, mi tarea no es sanar a la gente seguirá enfermando toda la vida. Y la muerte es parte de la vida. Yo no vine a eso, vine a sanar el alma de la gente, vine a predicar el evangelio del reino, a que la gente sea salva, porque puede estar enferma pero salva, y puede estar sana pero perdida, y eso es lo grave. Así es que sí, algunos piensan que quería evitar tanta gente, sanar y esas cosas. Yo no creo que esa haya sido la razón del secreto mesiánico, pero algunos piensan eso. Y otros piensan que quería evitar que los religiosos de su tiempo lo persiguieran demasiado pronto. Es decir, quería evitar acelerar el proceso de su crucifixión. Necesitaba un tiempo para dejar enseñanzas sólidas en sus discípulos para que hicieran la tarea, y entonces no quería acelerar el proceso de llegar a la crucifixión, y por eso evitaba este asunto. Porque mientras más fama tenía, más odio tenían los religiosos contra él, y entonces algunos piensan que quería evitar el desenlace tan rápido. Independientemente de quienes apoyan estas posturas y lo que pensemos sobre ellas, permítame compartir con ustedes una idea más, la que yo creo que es la que usted y yo debemos entender aquí. Y déjenme decirlo de una manera muy simple. El Señor quería discípulos y no fans. Me parece que este asunto del secreto mesiánico, dicho en pocas palabras, dicho en términos así populares, me parece que quería discípulos, no fans. Para entender este punto de vista les explico lo siguiente, porque déjenme decirlo ahora de diferentes maneras. El Señor quería evitar conformarse a las ideas triunfalistas del Mesías. En aquellos días existían una esperanza mesiánica. Los judíos esperaban al Mesías. ¿Y cómo iba a ser el Mesías? Pues había diferentes teorías. Y la más popular teoría era que sería un guerrero, un militar. Por eso le llamaban hijo de David. ¿Era hijo de David el Señor Jesucristo? No. Descendiente sí era del antiguo de Judá, igual que David. Pero le decían hijo de David porque decían que el Mesías iba a ser como David, un rey, matón, que mataba gente, mataba gigantes, que venía a destruir al imperio romano para hacer que los hebreos gobernaran el mundo y tuvieran victoria, triunfo, prosperidad. Así es que él no quería ajustarse a las ideas triunfalistas de la gente, porque él no era Mesías como David. No era un militar ni un guerrero, no, era un Dios de paz, un rey de paz y de amor. También, seguramente, esto de que él quería discípulos no fans, no estaba dispuesto a caer en la tentación del sensacionalismo. ¿A qué me refiero con la tentación del sensacionalismo? Él había recibido esta tentación en el monte de la tentación. Dice así, Mateo 4, 3 al 7, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de usar su poder para su satisfacción propia. Pero miren la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben lo que le está diciendo el diablo a Jesús? Oye, estás llevando a cabo mal la estrategia. Mira, en el templo siempre está así de gente, siempre.
El templo es el lugar religioso por excelencia. Ahí va toda la gente buscando a Dios. ¿Qué tal que te subo? No sé cómo fue eso que dice que lo llevó al templo. El Señor está debilitado, tiene 40 días de ayuno, está debilitado. Yo no sé cómo sucedió eso, pero el texto dice que el diablo lo llevó al templo. Tal vez fue una alucinación en su mente, yo qué sé, pero ahí está en el templo y dice, tírate. Imagínate, vienen los ángeles y te cachan. Imagínate, no hombre, todos creen en ti. Se van a saber, tú eres el Mesías. A lo mejor usted y yo decimos, oiga, sí es buena idea, ¿no? Porque el diablo nos hace caer en la tentación. Jesús dijo, no. Era la tentación de usar el espectáculo, las sensaciones, los milagros, las cosas extraordinarias para convencer a los seres humanos. Insisto, recuerden cómo dije que era la respuesta a la pregunta, ¿por qué el secreto mesiánico? Porque Él quiere discípulos, no fans. Hubiese conseguido muchos fans con este método que le proponía el diablo, pero no discípulos necesariamente. El Señor nunca cedió a esa tentación. Y cuando digo nunca cedió, es porque posiblemente siguió experimentando esa tentación durante toda su vida. Mire lo que dice Lucas con respecto a las tentaciones del Señor en el monte de la tentación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él. ¿Qué más dice? ¿Estamos claros en que Él siguió experimentando esas tentaciones durante toda su vida? Nunca cayó en ellas. Ser tentado no es pecado. Pero seguramente el diablo quería contaminar su misión. No lo logró. El Señor salió vencedor. Esto de que quería discípulos, no fans, también se puede explicar de esta manera. ¿Por qué el secreto mesiánico? Para presentar un desafío de la fe a la humanidad y para ofrecer la bendición de la gracia. Esto viene a ser lo más importante de todo. El Señor quiere que le sigamos con conciencia, en un compromiso de entrega total y con conocimiento de causa. Para ello tenemos que entender los dos elementos de la salvación. Miren, antes de ir allá, el día de hoy se han levantado en el mundo evangélico falsos profetas, falsos evangelistas, que no solamente caen en la tentación del sensacionalismo, exaltan el sensacionalismo por donde quiera. Aquello de tumbar gente, aquello de reírse por horas, aquello de exaltar los milagros que hace el Señor, aquello de en el pleno culto echar fuera demonios y no sé qué, es una especie de espectáculo, así como esotérico, que sucede en algunas congregaciones, que está lo más lejos posible del cristianismo verdadero. Algunos hasta nos critican a nosotros porque estamos muy serios, porque yo no me quito el saco para tirar a nadie, porque no pasamos al frente. Algunos predican 15 minutos y luego hora y media de ministración, pasa todo el mundo y saltan y brincan. Sensaciones. Es lo más lejos del cristianismo posible. El Señor no quería fans, quería discípulos. Y por eso no le digas a nadie, guarda silencio. No te sané para hacer espectáculo. No hice este milagro para que todos se convenzan. No, lo hice porque te amo, porque te vi, porque la vi encorvada. Señora, ¿recuerdan cuando enderezó a una anciana encorvada? ¿Recuerdan eso? La sanó por misericordia. No para lograr esto, no, la sané por amor, por misericordia. Él quiere discípulos. Quiere que le sigamos con conciencia, en un compromiso de entrega total y con conocimiento de causa. Pablo entendió eso. Y miren cómo definió Pablo claramente su ministerio con relación al Evangelio de Jesucristo. Él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué más? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos elementales de la salvación. No se trata de nuestro esfuerzo. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que no podemos, arrepentimiento para con Dios, y aceptar la oferta de salvación, fe en el Señor Jesucristo. Nuestra única participación es creer. Ya estamos en el segundo, hermano, píquele ahí por favor, gracias. Ahí vamos, exactamente. Nuestra única participación es creer. La salvación no es por fe. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. La salvación no es por fe, es por gracia. Pero creer es la condición para experimentarla. Tengamos cuidado porque de repente los cristianos usamos la fe como puntos y comas en nuestro discurso y de repente decimos herejías. El texto no dice que la salvación es por fe. El texto dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Creer que la salvación es por fe es una herejía peligrosa, porque es creer que depende de nosotros. Depende de que porque yo creo puedo ser salvo. Entonces hay gente que dice, tenga fe, compadre, en lo que sea, pero tenga fe. No en lo que sea. Porque la fe por sí misma no sirve para nada.
La fe por sí sola no sirve para nada. La fe es útil por el objeto donde se pone la fe. Usted puede tener toneladas de fe, pero si no la tiene puesta en Jesucristo no sirve para nada. Pero usted tiene una pizcachita de fe, pero la tiene en Jesús, usted es salvo. Entonces no somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder salvador. Y esa gracia de Dios se hace efectiva en nosotros cuando creemos en Él. Ojo con eso. Pablo entendió muy bien esta enseñanza y también dijo, bueno, es el texto que he estado mencionando, léanlo conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, de todo esto podemos extraer ustedes y yo dos enseñanzas, que es lo que quiero que recordemos de este mensaje el día de hoy. Primera enseñanza, nuestra identidad de salvos. Recuerdan, estamos en el mes de la identidad saludable. Nuestra identidad de salvos, porque eso nos identifica, eso somos, salvos. Nuestra identidad de salvos es un regalo, es por gracia. Está claro que no es mérito nuestro. No hicimos una gran hazaña para ser salvos. No realizamos los 12 trabajos de Hércules para ser salvos. ¿Sí eran 12 trabajos? Más bien hicimos todo lo posible por perdernos. Y a pesar de eso, Él nos salvó por su gracia. Porque eso es cierto, los seres humanos nos esforzamos por perdernos. ¿No dice así un salmo? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿No dice eso? Todos se desviaron a una, se hicieron necios. ¿Dice eso la Biblia o no dice? Y ni modo que usted diga, no, habla de otros, de mí no. Habla de toda la humanidad menos de mí. Eso dice la Biblia de todos los seres humanos. Nos esforzamos por perdernos. Pero a pesar de eso, Él nos salva, porque depende de Él, no de nosotros. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, y todos somos pecadores. El pasaje dice que éramos malos y a pesar de eso nos salvó. No por algo que hicimos, sino por su gracia. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu cristiano? Déjà vu se le llama así a una experiencia neurológica que hace creer que vivimos ya ese momento antes. Algunas personas dicen que se trata de reencarnación y cosas de esas, pero no es así. Los neurólogos dicen que tiene una cierta explicación neurológica, que de repente usted está haciendo algo y dice, yo ya había hecho esto. ¿Le ha pasado eso, hermanos? ¿Nunca ha tenido un déjà vu cristiano? ¿A qué me refiero? Me refiero a esas ocasiones en las que estamos en una circunstancia de dicha, de felicidad, de gozo, o somos conscientes de la bendición de Dios en nuestra vida y de repente nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Estoy bendecido y ¿por cómo llegué? No hice nada para estar en esa circunstancia, al contrario, me esforcé por no estar. ¿Quién me trajo aquí? En ocasiones volteamos hacia atrás en nuestra vida y recordamos que vivimos momentos muy difíciles y nos preguntamos, ¿cómo pasé por ahí? ¿Cómo le hice para soportar tal o cual cosa? La respuesta es muy sencilla. Dios lo hizo en nosotros. El mérito no es nuestro. ¿Recuerdan el poema hermoso de las huellas? Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles noté que nomás hay unas huellas? Regularmente había 2 pares de huellas, las tuyas y las mías, pero en los momentos más difíciles nomás hay 2. ¿Por qué, Señor? Y el Señor dice, porque te llevaba cargando, campeón, amigo, porque te llevaba en los brazos. Por eso, eran las mías, no las tuyas, eran las mías, no te había abandonado, te llevaba a cuestas, porque no podías. Y por eso de repente estamos en un lugar y decimos, ¿cómo llegué aquí, Dios santo? Pues Dios nos llevó ahí, por gracia. Esta es la lógica de la gracia del Señor. Él quiere dejar bien claro que el mérito es de Él, no nuestro. Ahora déjeme decirle, pretender hacer algo para salvarnos es una ofensa a la soberanía de Dios. Ahora, es importante reestudiar esta doctrina, como estamos haciendo ahora, de la salvación por gracia, que me parece que es el meollo del secreto mesiánico. Es importante estudiarla porque ¿sabe qué? Aunque los cristianos decimos, declaramos, escribimos y estudiamos en nuestra doctrina de la iglesia que la salvación es por gracia, en la práctica no creemos eso. En la práctica creemos otras cosas. Por ejemplo, la gente que dice, pues es que hay que ganarse la gracia de Dios, ya la torció, no se puede, eso, ganarse y gracia no pueden ir juntas. Usted puede ganarse su salario, puede ganarse una medalla de oro en las Olimpiadas, puede ganar lo que quiera por su esfuerzo, pero la gracia de Dios no se puede ganar. La gracia es un regalo que esencialmente el que lo recibe no lo merece. Si sí lo merece, entonces no es gracia.
Si una persona es muy buena, tan buena que Dios debe salvarla, pues la va a salvar por buena, pero no por gracia. Digo, no hay nadie así. Pero si hubiera alguien así, sería salvo por bueno, porque cumplió toda la ley, porque nunca cometió un pecado, porque nunca se hizo acreedor de la justicia divina, porque nunca lo mereció, porque nunca hizo nada malo. Entonces, salvo con todo y calcetines. Pero la gente normal como nosotros, pecadores, si somos salvos, es puritita gracia. No porque voy al templo, no, porque leo la Biblia, porque me sé toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no, porque no he faltado ningún domingo de estos domingos de salud integral en la iglesia. No, es gracia, esencialmente es algo que te da Dios que no mereces. Si lo mereces, no es gracia. Si lo mereces, es pago, es su salario. Aquí tienes, muchas gracias por sus servicios, tenga. Pero si es gracia, es que no lo merecemos. Por eso dice el apóstol, y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no es una invitación a que pequemos más para recibir más gracia. No, es para que seamos conscientes de que no depende de nosotros. Pero la ley del karma está metida hasta los tuétanos en la vida de la gente del día de hoy. Es más, ya lo he dicho, su mamá, su papá, su abuelita se lo ha dicho a usted. Pero vas a ver, todo se revierte en esta vida, porque todo cae por su propio peso. Vas a ver cuando tengas hijos. Si le han dicho eso o no le han dicho eso, hermano. Karma, puritito karma. Todo se paga en la vida. ¿No te han dicho eso? Pero hay un Dios. Karma. Y la esencia del karma es de que todo se paga. Les tengo noticias. No todo se paga en tu propia vida. Sí, y usted dice, sí, pastor, está bien enojado usted conmigo ahorita. Como que no, pastor, sí, todo. Porque usted está pensando en no sé quién que le hizo un daño y usted quiere que sí pague. He actuado durante mis 56 años que tengo 56 años. He actuado muchas veces mal, todos los días cometo pecados. Merezco ir al infierno por eso. Merezco freírme por la eternidad en el infierno por lo que he hecho en mi vida. Por el diezmo de lo que he hecho en la vida merezco ir al infierno, pues por el 100% peor. ¿Y voy a ir al infierno a pagar por mis pecados? No. ¿Por qué? Por su gracia. A Él se le ocurrió salvarme. Y yo todo lo único que tuve que hacer fue creer en ese milagro. Fue lo único que tuve que hacer. Creer que de veras quería salvarme y decirle sí, en lugar de rechazar su oferta. Y entonces pagaré por mis fechorías en el infierno. No. Ahora, no estoy diciendo que si usted come mucho chile no le va a dar gastritis. Por supuesto que sí. Eso se llama la regla de causa y efecto, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuidado con aplicar la ley del karma en nuestra vida sin aplicar la ley de la gracia de Dios. Por alguna razón, tenemos una especie de empeño por exaltar al hombre en vez de exaltar a Dios. Justamente en contra de lo que es la gracia. El ejemplo más claro de esto que yo encuentro en la Biblia, lo he explicado antes, pero déjame explicarlo ahora porque queda muy bien como una parábola del asunto. El ejemplo más claro en la Biblia es Gedeón y sus 300 soldados. Dios le dice a Gedeón, es un israelita, está escondiendo su cosecha, porque los filisteos después de la cosecha venían a los israelitas y le robaban toda su cosecha, y él está triste, enojado, en oprobio, en humillación, escondiendo su cosecha, y viene un ángel en un fuego que tiene él ahí, y se le aparece un ángel y le dice, varón esforzado y valiente, y otras cosas, y que Dios bendice a Israel, no sé qué, y Gedeón no desaprovecha para quejarse, y dice, ¿qué? Bendice a Israel, si estamos en oprobio, si los mugres filisteos cada vez vienen y nos quitan todo. Y entonces el ángel le dice, pues Dios te ha escogido a ti como caudillo para que lleves al pueblo y tengas una gran batalla. Y sabemos aquello, y el vellón aquel que se puso mojado y lo que estaba seco, todos sabemos la historia, incluso no creía, fue al campamento enemigo para oír un sueño que tuvieron los enemigos, que él iba a ganar la batalla, hasta que Dios lo convenció de que fuera la batalla, y se llevó 32,000 judíos. Y Dios dijo, les leo, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano se ha salvado. ¿Puede captar eso? El pueblo es demasiado. Y el problema que tenía Dios era este. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Cuando usted y yo
creemos y decimos que es por mi fuerza, estamos hablando en contra de Dios. Aquí lo dice el texto. Estamos ofendiendo su soberanía y su gracia. Oh, es por mi esfuerzo, es que yo me he esforzado mucho, es que yo soy bien capaz, es que yo no sé qué. Cuando sacamos nuestro yo-yo, ofendemos a Dios. Y Dios dice, no quiero que estos salgan con su yo-yo y resulte con que ellos ganaron la batalla. Son muchos. Oiga, con 22,000 soldados, 32,000 soldados, es más fácil ganar que con 300. Definitivamente sí. Pero Dios dijo, no quiero 32,000. Y le dijo a Gedeón, dile que se regresen todos los que tengan miedo. Se regresaron 22,000, quedaron 10,000. Y usted y yo decimos, quedaron los valientes, los más valientes. Y vamos en contra de esto, porque ahora resulta que ganaron por valientes. Y luego los lleva a tomar agua. Y de esos escoge a unos, a 9,700 no los escoge, y a 300 se los escoge en la batalla. Y usted y yo decimos, eran los listos, eran los más aguzados. Ni se entiende cómo es que bebieron agua, ni se entiende. La redacción está bien rara ahí en el hebreo. Ni se entiende, pero los que insisten en exaltar al hombre en vez de exaltar la gracia de Dios, dicen que los listos tomaron agua así como echando un ojo, así como Cuauhtémoc Blanco, como echando un ojo, listos por si venían a la batalla. Y que los otros brutos se tiraron al agua así, metieron la cabeza con la posibilidad de que los mataran. Yo ni siquiera dice eso el texto. El texto está confuso de cómo tomaron agua, no se entiende nada, menos para nuestro idioma español. Lo interesante es que cuando Dios le dijo a Gedeón en ese detalle que escogiera a los 300, no le dijo a cuáles escoger antes de llevarlos a tomar agua. Les dijo, llévalos a tomar agua y yo te diré a cuáles escoges. Y después de que unos tomaron de una manera y otros tomaron de otra manera. Y ahora, ¿usted cree que andaba Gedeón así con una hoja anotando cómo tomó agua? Este tomó agua así, este tomó agua así. El texto dice que hasta después de que tomaron agua y que 300 la habían hecho así y 9,700 la habían hecho así, hasta entonces dijo, quiero a estos. ¿Sabe por qué los escogió Dios a los 300? Porque eran pocos, punto. No los escogió por cómo tomaron agua, no los escogió porque eran los menos. Si estos hubieran tomado agua como estos y estos hubieran tomado agua como estos, hubiera escogido a los 300. No importaba cómo, analiza el texto. Él no le dijo, a los que tomen así los llevas, a los que tomen así no los llevas. No, le dijo, a los que tomen así los pones acá y a los que tomen así los pones acá. Y una vez que ya tomaron, Dios dijo, estos. ¿Por qué? Porque eran menos, punto. Pero usted y yo y los predicadores de nuestro tiempo exaltamos al hombre. Hay un sermón famoso por ahí de un hermano en un libro de sermones, muy lindos sermones, pero en ese sermón en particular no comparto su interpretación. El hermano llama a ese sermón una minoría calificada. Y entonces resulta que ganaron la batalla porque los 300 eran muy valientes, porque eran muy inteligentes, porque eran muy capaces, y vamos totalmente en contra de lo que el texto dice. No vaya a ser que se alabe Israel contra mí, diciendo, nuestra mano nos ha librado. Y usted y yo, en contra de eso que dijo Dios, exaltamos a los 300, que eran valientes, que eran listos. Yo creo que no eran valientes, eran los más brutos de todos. Discúlpeme. Si usted va a la guerra, ¿no tiene miedo? Si usted va a la guerra y le dicen ¿cuántos tienen miedo? Yo levanto la mano, es más, hasta el pie, si hace falta. Sí voy, sí voy. Si quieren, sí voy. Pero que no me pregunten porque sin miedo sí tengo. ¿Quién no tiene miedo? O está drogado, o está loco, o es un insensato, o ni escuchó. ¿Qué dijeron? Que si quién se queda, bueno, y sigue, ¿no? Perdóneme, analice la lógica. Quien va a la guerra tiene miedo. De hecho, ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es sobreponerse al miedo. Porque el que no tiene miedo es un bruto. Está parado ahí en las vías del metro y no tiene miedo, está drogado. Y luego los pone a tomar agua. Eran los menos, eso es todo. Pero usted y yo nos la pasamos exaltando al ser humano, en lugar de exaltar la gracia de Dios. Ve cómo aunque creemos en la gracia de Dios, de repente, aunque decimos que creemos en la gracia de Dios, de repente no lo hacemos. De repente creemos más en la fuerza del hombre. Es más, los que creen en la caída de la gracia, los que creen que uno se puede perder, dejar de ser salvo por cometer pecados. Perdóneme, Dios nos salvó siendo pecadores, ¿o a poco te salvó por bueno? Te salvó siendo pecador.
La salvación es para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Dios no va a quitar algo que alguien le dio. Si porque me porto mal dejo de ser salvo y luego otra vez me entrego y ya soy salvo y luego me porto mal, pues la torre. Entonces la salvación es cuestión de suerte, donde te agarre la muerte, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo, porque es por gracia. Y Él te somete en un proceso de transformación que te va haciendo mejor cada día y cada vez mejor. Insisto, hermanos, yo le llamaría a ese texto de Gedeón la victoria de una minoría descalificada. Nuestra interpretación no debería estar en contra de la intención principal de Dios. Su propósito era exaltar su gracia, no a los hombres. Podemos exaltar al ser humano, eso es humanismo, o podemos exaltar la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. Se trata de Él, no de nosotros. Dios no necesita que hagamos nada para salvarnos, solo nos pide permiso. Y nuestra fe es darle permiso. Ante esta verdad, no puede haber orgullo en nosotros. Algunos se preocupan cuando alguien nos alaba o cuando alguien dice cosas bonitas de nosotros. Algunos se preocupan porque piensan que nos vamos a llenar de vanagloria. ¿Quién se va a llenar de vanagloria si entiende la gracia? Por Dios, ¿quién se va a llenar de vanagloria? Nadie. Usted y yo no podríamos jamás sentirnos así como muy orgullosos de nosotros si entendemos la gracia. De hecho, cuando una persona es orgullosa, sin duda no entiende la gracia de Dios. Porque no hay cosa buena en nuestra vida que no venga de Él. Hablando de declaraciones, ya ven que hay gente que declara cosas. Hablando de declaraciones, lo único que yo declaro y proclamo a los cuatro vientos es que si algo bueno he hecho en mi vida, ha sido como el burro que tocó la flauta. Todo lo bueno lo ha hecho Dios. La gracia tiene su lógica. Porque usted dice, ay, pero ¿cómo? Es de gratis. Sí, tiene su lógica. En virtud de que deja bien claro que el poder es de Dios y no de nosotros. Experimentemos la gracia y disfrutemos una sana identidad. Entonces, primera enseñanza, y esto es una especie de recrearnos en una doctrina fundamental. ¿Por qué el secreto mesiánico? ¿Por qué el Señor insistió, no le digas a nadie? ¿Por qué? Me parece que quería dejar bien claro que Él quiere discípulos, no fans. Y eso de que quiere discípulos, no fans, tiene que ver con la doctrina básica de la salvación. Nuestra identidad de ser salvos es un regalo por gracia, es decir, es gratis. Segunda enseñanza, nuestra identidad de discípulos, lo mismo que salvos, es la misma cosa, pero dicho con otra palabra. Nuestra identidad de discípulos es una decisión personal. Por medio de la fe, dice. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, pero luego dice por medio de la fe. Es decir, tiene que ver con una decisión nuestra. He aquí donde el secreto mesiánico tiene sentido. Seguir al Señor está de moda, o es tradición familiar, o es agradable asistir a un culto en donde se nos permite tener experiencias culturales, musicales y de superación personal, o asistimos al culto porque nos impresionan mucho los milagros. Estas cosas, las voy a repetir ahora sin detenerme. Seguir al Señor porque está de moda, porque es tradición familiar, porque es muy agradable asistir a un culto en donde se nos permite tener experiencias culturales, musicales y de superación personal, porque nos impresionan mucho los milagros. Todo esto, en cierto modo, es en realidad no seguir al Señor, no seguirle a Él. Seguir al Señor por estas causas, en realidad es no seguirle a Él. Este es un problema serio. Existen muchas comunidades llenas de gente buscando eso, cultura, conferencias de superación personal, pare de sufrir, descubre el campeón que hay en ti. Hay unos músicos guapos, unas chicas guapas, una música preciosa, unos aparatos electrónicos y pantallas muy padres que ya las quisiéramos para nuestras nuevas instalaciones. Y no digo que sea malo tener esas cosas, pero una especie de un performance padrísimo religioso. Y hay gente que asiste por causa de eso. En realidad es no seguirle a Él. El Señor pidió discreción, dijo, no le digas a nadie, porque no quería que la gente siguiera los milagros. Quería que la gente lo siguiera a Él. No quería gente impresionada, quería gente arrepentida. No quería personas apasionadas por los milagros, quería gente apasionada por su reino. Cuando le decía a la gente, no le digas a nadie, es como si les estuviera diciendo, déjalos que crean por su cuenta.
Permíteles descubrir por ellos mismos quién soy. Denle permiso al Espíritu Santo para que haga su obra en sus corazones y se conviertan, así como en ti, Pedro. A ti, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Da permiso de que esa gente también descubra quién soy yo. Esto no significa que no debamos predicar, que no debamos contar lo que ha hecho en nuestra vida. Recuerden, el secreto mesiánico incluía una indicación de guardar el secreto, ¿hasta cuándo? Hasta después de su resurrección. ¿Ya resucitó? Ya lo podemos contar. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Por qué ahora nosotros sí podemos contarlo sin problemas? Porque el día de hoy, cualquier cosa que contemos, la gente tendrá que creerlo por fe. Igual que antes de la resurrección, cuando no les contaba nada. La gente tendrá que creerlo por fe. Cuando yo digo a las personas que Dios sanó mis arterias coronarias, cuando les digo que me hicieron un estudio muy severo, muy serio, antes de mí se lo hicieron a una viejita, después de mí se lo hicieron a un niño, no puede haber confusión, me dijo el doctor. No pudimos habernos confundido con su estudio. Su estudio, lo que salió es lo que salió. Antes se lo hicimos a una anciana, después se lo hicimos a un niño. No hay manera de confundirnos con los papeles ni con el estudio. Y sus arterias coronarias estaban tapadas severamente. Cuando le pregunté, ¿y qué pasó? El doctor me dijo, pues usted respóndame porque yo no sé. Yo soy científico y usted es hombre de fe. Usted respóndame a mí, ¿qué pasó? Y yo sí sé lo que pasó. Que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Cuando yo le cuento eso a alguna persona de ese milagro en mi vida, esa persona tendrá que creerlo por fe, porque eso no se ve. Tendrá que creerlo por fe. Así es que por eso usted y yo, por supuesto que podemos contarlo. La cosa es clara. La salvación es por gracia. Ni la merecemos ni la ganamos, pero debemos ejercer nuestra fe para hacerla efectiva en nosotros. Por medio de la fe, dice el pasaje. Muchas personas del tiempo del Señor que vivieron los milagros, que escucharon que escucharon en persona las enseñanzas de Jesús, que le pudieron ver y tocar personalmente, finalmente no creyeron en Él. ¿No les parece trágico esto? Personas que lo vieron sus milagros, lo tocaron. Porque la gente dice que los querían tocar. La Biblia dice que lo caían encima de él, lo querían tocar, lo apretaban. Incluso él tenía que separarse de ellos. Se subía a la barca de Pedro porque era tanta gente que lo empujaban hacia el lago. Se subía a la barca de Pedro para que el agua fuera algo así como una barrera, ¿no?, de contención. Y desde ahí les predicaba. Lo tocaron, lo vieron, recibieron de primera mano sus enseñanzas, escucharon su voz. Qué envidia, ¿no? De la buena, si existe de la buena. Pero muchas personas que tuvieron ese privilegio no creyeron en Él finalmente, porque no se trataba de democracia, de socialización, filosofía, cultura o moda. Se trataba de un acto de fe. La fe incluye tres elementos. La fe incluye 3 elementos. ¿Me ayudan con ellos? Los ponen uno por uno. Reconocer que algo es verdad. Este es el elemento intelectual o racional. Adelante. Confiar en esa verdad, este es el elemento emotivo, sentimental. Y número 3, vivir por esa verdad, este es el elemento volitivo o de voluntad. Estoy convencido de una verdad, confío en esa verdad y por lo tanto actúo en virtud de esa verdad. No somos salvos por la fe, recordemos, somos salvos por gracia, pero creer es lo que hace efectiva en nosotros la gracia, y eso de creer no es cosa pequeña. Si algunos dicen, sí, nomás creer, sí, como si fuera tan fácil nomás creer. No, es que es el asunto. Creer es un acto enorme. Es un reconocimiento profundo de nuestra indignidad. La convicción de que el poder de Dios puede salvarnos y la firme decisión de entregarle nuestra vida. Y esto es algo que muchos seres humanos no pueden hacer, les resulta difícil o imposible hacer, porque tiene que ver con orgullo, tiene que ver con reconocer que no he estado viviendo lo correcto. Tiene que ver con que he estado equivocado durante no sé cuántos años. A mucha gente no se le da eso. A mucha gente, no, es la religión de mis padres, pero mi abuelito me enseñó esto, mi abuelita, mi madrina, mis maestros lasallistas. Tenía yo un buen maestro que no sé qué, que me dijo estas cosas. Será el sereno. No sé si te educó Sócrates o Benito Juárez o el que tú quieras. Pero no importa quién sea, por muy gran hombre famoso que sea. Si no te enseñó que Cristo es la salvación y la verdad, no te enseñó lo fundamental de la vida.
Cuando alguien me dice eso, que su familia, que eran de determinada religión y que por eso no se quiere convertir, le digo, mira, si tu familia desde el cielo te pudiera ver, lo que más pediría a Dios es que te conviertas a Cristo. Porque ahora tu familia ya sabe exactamente lo que es verdad y lo que es mentira allá en los cielos, si se fueron al cielo. Digo, tampoco les digo que desde el infierno nada para no ofenderlos, pero ni siquiera nos pueden ver ni de allá, ni de acá, ni de ningún lado, pero imaginariamente si así fuera. Creer en Cristo es lo fundamental. Cuidado con el orgullo y la soberbia que hace que muchos seres humanos no den ese paso de fe. Creamos y vivamos una sana identidad. ¿Por qué el secreto mesiánico? ¿Por qué? Porque Jesús quiere discípulos, no fans. Y para tener discípulos necesita que sea la persona alcanzada por su gracia, por medio de la fe. Esta doctrina fundamental, básica de la vida cristiana. Esto hace delicado este asunto porque, ¿saben qué? Lo he dicho muchas veces. Lo peor que le podría pasar a una persona que está aquí sentada escuchándome, lo peor que le podría pasar es ser religiosa, religioso, tener tradiciones evangélicas y no experimentar la verdadera salvación en Cristo. Déjeme terminar diciendo lo siguiente: un desafío a una sana identidad. Hay un solo Dios, un solo creador del cielo y la tierra. Cualquier otro Dios que salga por ahí, que alguien dice, es una invención humana y una muestra de ignorancia. Sin embargo, para resumir este mensaje, quiero que imaginemos algo. Es una ilustración, pero quiero que imaginemos esto. Supongamos que hay una convención de dioses, un congreso, un simposium de dioses. Se reúnen allá en el centro de convenciones de Cancún. Y hay un momento en la convención en que cada dios toma tiempo para decir sus hazañas, para decir sus básicas y sus fundamentales hazañas en la vida. No voy a tomar en cuenta algunas religiones del mundo porque algunas religiones son ateas o sin Dios, ¿verdad? Como el budismo. El budismo no cree en Dios. El budismo cree solo en el ser humano y en la meditación y cosas. Pero hay muchos dioses, incluso muchas mitologías. Voy a tomar solamente algunos como ejemplo. ¿Qué diría cada uno de estos dioses en esta convención de dioses respecto a sus hazañas? Un tal Eurimedonte, que ni en su casa lo conocen, dirá usted. Pero cuando vea las personas con las que se relaciona, usted sabrá que sí tiene que ver. Él diría: yo violé a Hera cuando era pequeña y engendré a Prometeo. Zeus diría: yo encadené a Prometeo por haberse burlado de mí y ordené a un águila que le comiera el hígado, y como Prometeo es inmortal, el hígado le vuelve a crecer, así que el castigo es eterno. Afrodita diría: amo la sensualidad y promuevo la prostitución y soy infiel a mi marido, por cierto. Apolo diría: tuve más amantes que cualquier otro dios y mis amantes, por cierto, fueron hombres y mujeres. Krishna, aquí en la Ciudad de México hay quienes siguen a este dios, diría: de niño robaba mantequilla a mi mamá y a los 16 años maté a todos los gladiadores tiranos en una contienda circense. Mi tío el rey los había contratado para que me mataran, así que también maté a mi tío a puñetazos y me hice el rey. Brahma o Vishnu o Shiva diría: estoy tan lejos que no hago mucho por los seres humanos, yo solo eché a andar el mundo y me fui. Anubis diría: dirijo la necrópolis y guío a los espíritus de los difuntos al otro mundo. Ra diría: todas las noches en forma de gato le corto la cabeza a la serpiente Nut, madre universal, si no lo hiciera así el sol no saldría. Tlaloc, ya llegamos acá a nuestra patria. Tlaloc diría: yo exigí sacrificios de niños para acabar con las sequías y he causado algunas inundaciones divirtiéndome con los seres humanos. Huitzilopochtli diría: maté a casi todos mis 400 hermanos porque ellos, motivados por mi hermana, planearon matarme al nacer. Luché para guiar a los mexicas a la fundación de la gran Tenochtitlán. Coatlicue diría: soy la esposa de Mixcoatl y madre de Huitzilopochtli. Tengo un collar de los corazones arrancados de las víctimas de los sacrificios. Tengo garras en las manos y en los pies. La Santa Muerte diría: solo me interesa la muerte de todos, por eso mi nombre. Y algunos otros mencionarían sus hazañas de meditación, sus guerras en contra de otros seres humanos que no creen como ellos creen, sus bombas y sus edificios destruidos,
sus máquinas de tortura para los que consideran herejes por enseñar otras ideas, su santa inquisición o cosas de esas. Y de pronto le toca el turno al carpintero de Belén para que diga: ¿tú qué hazañas has hecho? ¿Tú cuáles son tus obras como Dios? Él podría tomar a cualquiera de nosotros, nos pondría enfrente y diría: yo encontré a este ser humano en la más oscura tristeza y desesperanza. Estaba perdido en el pecado y la condenación, ni siquiera sabía quién era, pero di mi vida por él. Él creyó en mí y lo hice salvo. Transformé su identidad, ahora es mi hijo y pronto lo traeré a la eternidad para que esté junto a mí para siempre. Solo el verdadero Dios tiene gracia para los seres humanos, para que creamos en Él y experimentemos transformación. Hermanos míos, vivamos la gracia a plenitud y vivamos en una sana identidad. Este sermón desde un principio se anunciaba con este nombre: nuestra identidad se basa en la gracia que es por la fe. Usted y yo podemos saber quién somos, tenemos sana identidad porque sabemos quién es Él, un Dios de gracia que nos ha salvado, nos ha transformado y quiere bendecirnos todos los días. Conviene experimentar su gracia, conviene creer en Él, depositar toda nuestra confianza en Él. Y somos sus hijos, discípulos, mayordomos, santos. Lo he dicho durante todo este sermón, nuestra nueva identidad. Nuestra identidad se basa en la gracia que es por la fe. Seamos discípulos, no fans. Él quiere discípulos, no fans. No personas solamente culturizadas por el protestantismo, culturizadas por la denominación bautista. No, Él quiere discípulos, personas que le conozcamos personalmente. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Gracias, Señor, por este incidente en la vida de los discípulos, en donde tú, Señor, nos enseñas tantas cosas en las que hemos meditado durante estas semanas. Señor, ayúdanos a que en esta iglesia, Señor, y nosotros los que estamos aquí presentes, podamos vivir el discipulado cristiano, más allá de cultura, más allá de tradición evangélica, podamos experimentarte, Señor, en forma personal. Porque queremos ser, Señor, eso, discípulos, gente transformada, gente redimida por tu gracia maravillosa. Bendícenos, Señor, y que así sea entre nosotros. Sigan orando, por favor. Y tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor Jesucristo, creo que necesito entregarte mi vida, creo que debo darte permiso de que nazcas dentro de mí, que me des salvación. Si no entiendo bien incluso eso, Señor, te pido que tú trasciendas mi ignorancia y me bendigas. Pero quiero creer en ti, quiero depositar mi confianza en ti, quiero entregarte todo mi ser. Porque quiero ser tu discípulo, no tu fan, tu discípulo. Quiero ser una persona que en un encuentro contigo experimente transformación. Haz eso, Señor, en mi vida, por favor. Si le quieres pedir al Señor eso, hazlo. Ora al Señor ahí en tu lugar y habla con Él. Y si lo estás haciendo, déjame orar por ti también. Házmelo saber solamente levantando tu mano. Hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo. Dios le bendiga, le felicito, varón. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si alguien más, Dios les bendiga, le felicito, Dios le bendiga, le felicito de todo corazón, Dios le bendiga. Dios les bendiga en la parte de arriba, veo también personas, Dios les bendiga, les felicito. Si alguien más toma esa decisión, hágamelo saber. Dios les bendiga. Señor, Dios les bendiga, les felicito a los dos. Padre Santo, toma en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en esta decisión que están tomando, Señor, y bendíceles, por favor. Transfórmales, llénales de tu presencia, Señor, y guíales en el camino tuyo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entreguemos los diezmos y ofrendas, hermanos. No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, oh no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar
nuestro corazón. Somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Quiso tener nuestras vidas y comunión con nosotros, y además de salvarnos fue un amigo real. Oh, cómo no dárselo todo si Él es el Rey de la vida. Solo Jesús se merece nuestro amor. Llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Solamente aceptarle como Dios y Señor. Somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias, Señor, te damos por tu amor, Señor, porque tú provees y sostienes nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que estos diezmos, estas ofrendas que te entregamos, Señor, sean sabiamente administradas para el extendimiento de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. El Instituto Bíblico Oreb abre sus inscripciones para el tercer trimestre para alumnos de nuevo ingreso y reingreso, en todos los niveles: membresía, Venid y Ved 1 al 7, ministerios, nuestra identidad, cursos avanzados de Proverbios, Josué, transformando el entendimiento y teología de la crucifixión. Último día de inscripción. La próxima reunión de Fuego Nuevo será el lunes 25 de julio en las instalaciones base. El tema, la importancia de conocerme y saber quién soy. La ponente, la psicóloga Marisela Saldívar. Asiste. Campamento juvenil. Dream Team de la Fe 2. Ven y aprende de los grandes héroes de la fe. Cómo vivir una vida saludable y victoriosa. A partir de los 12 años. Convive y diviértete del 29 de julio al 1 de agosto. En Tlayacapan, Morelos. Informes con los consejeros. Cupo limitado. Taller de presentación de niños. Sábado 30 de julio a las 9:30 horas en las instalaciones base. Informes a la salida de los cultos. Todas las mujeres de nuestra iglesia están invitadas a nuestro Spa Espiritual con Jesús. Este año nos reuniremos el sábado 27 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana para desayunar juntas y abordar el tema Integralmente Sana, espíritu, alma y cuerpo saludables en Dios. Compartiendo la palabra estarán los pastores Gilberto y Yani Gutiérrez. Adquiere tu boleto a la salida de los cultos y trae invitadas. Si deseas bautizarte, lo podrás hacer el domingo 28 de agosto a las 12 horas en el Gran Fórum. Informes a la salida de los cultos. El Grupo Más 30 tendrá su próximo congreso del 23 al 25 de septiembre de 2016 en el Hotel Ex Hacienda de Chautla, en Puebla. Informes a la salida del culto.
Tomemos en cuenta, hermanos, todos estos anuncios y participemos en los que nos correspondan. Y recuerden que estamos en campaña, pro nuevas instalaciones, estemos orando para que consigamos el lugar que debemos adquirir y que consigamos el dinero para poderlo adquirir. De acuerdo, estemos en oración. A la salida tenemos, sí, ¿verdad?, alcancías y ovejas y otras cosas que sigue siendo por la campaña pro nuevas instalaciones. Puesto de pie, vamos a orar para despedirnos, después cantaremos. Que el Señor te dé su bendición. Y disculpen que no me quedo a saludar, ¿verdad? Ustedes saben, tengo que salir corriendo para los otros cultos allá en el Gran Foro. Oremos. Señor Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el llamado que nos haces para experimentar salvación en ti, por la gracia, Señor. Y te he pedido que los que estamos aquí, Señor, podamos vivir la vida cristiana como discípulos y compartiendo con otras personas tu verdad. También te pido, Señor, un milagro, que nadie de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protégenos, protege el salario, el patrimonio, el negocio, el trabajo, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros por siempre. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por él hemos sido puestos por Dios en esta tierra para enseñarle al mundo entero lo que es ser discípulos. Vivamos de tal manera que lo demostremos. Nos vemos la próxima semana. Seamos puntuales. Cantemos. Que el Señor te dé su bendición, que te guarde en su corazón, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, que el Señor te llene de su amor y que mueras en su libertad y que ponga en tu corazón su paz. Cuando la vida y la muerte pierdan su sentido, cuando el camino se haga duro y no puedas seguir, recuerda que el que por el gozo puesto enfrente suyo nos libera.